Jonathan. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Señor Jesucristo. Bienvenidos amigos, amigas, Congregación de la Iglesia Cristiana Discipular. Les saluda la hermana Rocío Martínez. Sean todos bendecidos ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Todos los que nos sintonizan también por medio del canal de nuestra Iglesia Cristiana Discipular. Nuestra reflexión del día de hoy, miércoles 12 de julio del 2023, se titula de la siguiente manera: Jesús de Nazaret, el modelo por excelencia de empatía. Jesús de Nazaret, el modelo por excelencia de empatía. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la empatía? La empatía es la llave que puede abrir la puerta a nuestra bondad y compasión. Muchas veces reflejamos en nuestra vida cómo ser empáticos o por qué serlos. Pero si tenemos un mayor ejemplo, que es Cristo Jesús, ¿por qué no seguir este modelo de excelencia? Esa puerta que pueda abrir a la bondad y a la compasión hacia los demás. Así que, ¿qué es la empatía? La empatía es la capacidad de sentir indirectamente los sentimientos, pensamientos o actitudes de otra persona. Esa capacidad de que usted se ponga en los zapatos de otra persona, como lo dice un famoso dicho. El apóstol Pedro aconsejó a los cristianos que tuvieran esa compasión. En 1 Pedro 3:8 menciona: finalmente, sed todos un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. El apóstol Pablo también alentó la empatía cuando exhortó a sus compañeros cristianos. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, y llorad con los que llorad. Alegrarnos, ser empático es también gozarnos, alegrarnos por las bendiciones plenas que reciben nuestros amigos, nuestras personas cercanas, nuestros hermanos en Cristo. Pero también el apóstol Pablo mencionó llorad también. Llorar, tener esa empatía con los que lloran. La empatía está relacionado con la simpatía, pero tiene un enfoque más limitado y generalmente se considera más profundamente personal. Compasión. La simpatía y la empatía tienen que tener un sentimiento por otra persona debido a su sufrimiento. La verdadera empatía es el sentimiento de participar realmente en el sufrimiento de otro, como mencionábamos anteriormente. El apóstol Juan preguntó en 1 de Juan 3:17. Él primero mencionó: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Preguntaba el apóstol Juan: ¿cómo mora el amor de Dios en él? En esa persona que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón.
Aún la misma palabra nos menciona que debemos de tener un corazón contrito y humillado, un corazón parecido al del Señor Jesucristo. Y es por eso que tenemos que tener este mayor ejemplo. Este versículo está muy relacionado con la empatía y ambas requieren acción. La empatía, y no es una lástima, sino ser empáticos. Como cristianos se nos ordena amar a nuestro prójimo y tener un amor intenso por los hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque así lo menciona nuestro gran mandamiento. Dice, y el segundo es semejante, y lo dice el Señor Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted, amado hermano, se ama de todo corazón, y el Señor lo manda a amar a su prójimo como a sí mismo, es amarse de todo corazón también. En ese versículo que encontramos en Mateo 22, dice que estaban entonces los fariseos oyendo que había hecho callar los saduceos y se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, menciona la palabra de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Primera de Pedro 4:8. También lo recalca diciendo: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aunque tenemos la intención de amarnos unos a otros, a menudo perdemos oportunidades de aliviar el dolor de los demás. Eso podría deberse a que no somos conscientes de las necesidades de los demás, o quizás no estemos practicando la empatía. La empatía es la llave que puede abrir la puerta a nuestra bondad y compasión. ¿Puede personalizar eso? La empatía es la llave que puede abrir la puerta a mi bondad, a mi compasión. Hay varios ejemplos de empatía en acción en la Biblia, ¿verdad? Jesús como mayor ejemplo. Jesús siempre fue sensible a la difícil situación de los demás. Mateo nos dice cómo Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos, porque estaban asolados, desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Lo dice en Mateo 9:36. En otra ocasión, Jesús observó a una viuda a punto de enterrar a su único hijo. Al sentir su dolor, se acercó, se cortejó fúnebre y lo resucitó. Vamos a leer este pequeño versículo, esta pequeña parábola que menciona que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Que aconteció que después que él iba por la ciudad, que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la gran ciudad. 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. 14. Y acercándose tocó el féretro, y de los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre.
Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Es aquí cuando hubo compasión, hubo esa puerta del corazón de Jesús abriéndose y dando a esta mujer viuda esa compasión, esa bondad, esa empatía. Habiendo vivido una vida humana, nuestro Señor puede empatizar con todas nuestras debilidades. Hebreos 4:15, lo leemos juntos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo leemos nuevamente. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra compasión describe la profunda misericordia de Dios. Dios es el mejor en la empatía. Él sabe que somos formados de acuerdo a su semejanza. Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de dónde venimos. Se acuerda de nuestras debilidades. Se acuerda absolutamente de todo. Esa condición que quizás tú no estás pasando, pero un hermano quizás la está pasando, un amigo, un familiar. Y el Señor ya la conoce. Pero tú, ¿qué haces con ello? Él personalmente siente el dolor de su pueblo. Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Qué reconfortante es saber que Dios registra todas nuestras lágrimas, todas nuestras luchas. Qué bueno recordar la invitación de Dios, echar a Él todas nuestras preocupaciones, no solo las que pensamos que son difíciles, sino todas. Porque en 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene, y dígalo, declárelo con su boca, Él tiene cuidado sobre mi familia, mis hermanos, mi vecino, sobre mis cercanos. Es por eso que así es como titulamos esta reflexión. Porque en el Nuevo Testamento encontramos el mejor modelo de empatía que podemos considerar: Jesús de Nazaret. En las lecturas de algunas narraciones podemos ver, de algunas parábolas, podemos ver, de notar cómo Jesús, atendiendo varias situaciones que requerían la capacidad comunicativa y de tacto que Jesús poseía. En diversas ocasiones Jesús hacía contacto con las personas que la sociedad judía marginaba, ya fuera por condiciones sociales o por salud, que eran consideradas impuras. Su sensibilidad hacia del encuentro uno sanador, una humanización. Por ejemplo, tras su encuentro con los leprosos y con las personas de dudosa reputación, los pecadores y demás personas que vivían al margen de la sociedad judía podían sentirse amadas, respetadas por la acción de misericordia que Jesús les manifestaba. Y nosotros,
¿Qué corona tenemos de estar cerca de aquellos que no conocen a Jesús? Porque no le conocen. No tengo empatía con ellos. No es así. Debemos de hacer que esas personas que tienen una enfermedad, dudosa reputación, pecadores, personas que viven al margen de la sociedad, que se sientan amados, respetados por cada uno de nosotros. Porque debemos de ser ese gran ejemplo. Debemos de seguir el ejemplo principal, que es Jesús de Nazaret. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento lo es de la mujer samaritana, en donde vemos a Jesús teniendo un diálogo muy interesante. Aquí es donde Jesús practicaba de nuevo la empatía. La relación de samaritanos y judíos no era la mejor, por lo cuanto Jesús le pidió agua a ella, a la mujer samaritana. Le respondió despectivamente, tratando de imposibilitar cualquier oportunidad de diálogo. Pero lo importante es que Jesús logra esa empatía con la samaritana. Cuando nos conectamos nosotros con las personas, logramos un gran avance. Logramos entender, hacerles entender que son amados y respetados, que usted tiene esa misericordia que Dios le ha derramado en su vida y que usted la puede manifestar, esa empatía. Leemos esta parábola, San Juan 4. Y dice, Jesús y la mujer samaritana. Cuando Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Declare hoy eso en su vida, amado hermano. Pídale al Señor Jesús esa agua de vida eterna, que pueda derramar sobre su vida misericordia, empatía, paz, que pueda derramar sobre su vida esa compasión hacia los demás, poder ver y reflejar el amor en Cristo, para cuando
nuestros amados hermanos nos necesiten, sea de mucha glorificación, sea de mucha gloria y de mucha bondad para todos. Así que aquí encontramos estos puntos: saber escuchar, comprender al otro, identificarse con el otro, ser solidarios y ser respetuosos. Terminamos esta reflexión con una pequeña oración y la elevamos a nuestro Señor Jesucristo, siendo Él nuestro mayor ejemplo de empatía. Amado Padre Celestial, tú que estás en gloria, entendemos, Señor Jesús, que no todo el mundo tiene ese don de conectarse y de tener la sensibilidad de comprensión hacia los sentimientos de los demás, de las demás personas. Quien posee esta fascinante cualidad no solamente se conecta, sino que entiende lo que siente la persona en necesidad. Estamos en un mundo donde lamentablemente vivimos nuestras vidas independientes de lo que sucede a nuestro prójimo. La misma situación de distanciamiento físico, como en pandemia, necesario para nuestra salud, poco a poco ha sido gestando actitudes inicuas con las personas. De ninguna manera podemos permitir que el estado de situación que nos ha tocado vivir se prolongue más allá cuando volvamos a la normalidad, a lo cual ya lo estamos. Pero ayúdanos, Señor Jesús, necesitamos mantener esa comunicación, aunque la distancia nos agobia. Ayuda a que nosotros seamos más empáticos con los demás. Que tengamos ese corazón que tú tienes, Señor Jesús. Que tengamos esa capacidad de sentir indirectamente los sentimientos de los demás. Tú lo mencionas en tu palabra, que debemos de gozarnos con los que se gozan. Debemos de llorar con los que lloran. Pero debemos también ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Tomamos de la mano este versículo, Señor, que nosotros todos sintamos o que todos estemos en un mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir, dice el apóstol Pedro, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Ayuda, Señor Jesús, que la verdadera empatía sea ese sentimiento de participar realmente, ayudando a nuestros hermanos con una palabra de aliento o con todo lo que tú pongas en nuestras manos, toda herramienta posible que sea dada por ti, sea de gran ayuda a los demás. Ayúdanos a tener esa empatía y ese corazón como el que tú haces morar en nosotros. Haz que tú mores en este corazón, en cada corazón de nuestros hermanos, para que podamos tener la empatía que tú demuestras al mundo que debemos tener. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sean todos muy bendecidos. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy.
guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Mi hijo Jonathan